hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento y a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Amén. Gloria a Dios. Solamente Él. Solo su amor, hermanos. Qué amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. En las escuelas dominicales que hemos estado teniendo, hemos estado hablando sobre ese grande amor del Señor. Cuánto nos ha amado nuestro Dios. Este día yo quiero compartir, hay muchísimas cosas que decir sobre esta semana, empezando con el lunes de autoridad, lo que el Señor mostró, el martes, esas personas que trataron de llevarlo a confusión al Señor, pero pues tratar de confundir al Señor, pues cómo, ¿verdad? En esa controversia que quisieron entrar y meterlo en problemas, pero nada de eso fue producto para que el Señor pudiera ni siquiera tener algún problema para contestarles a cada una de esas personas. Leíamos ahorita, nos leían la historia del día, de lo que ocurre el miércoles. Solamente se habla de un retiro, de un lugar a donde nadie sabe ni siquiera dónde se fue. Algunos dicen que quizás a Betania con sus amigos, ¿verdad? Con Marta y María y Lázaro, pero en sí no hay un lugar específico a donde la Biblia registre que estuvo Jesús el día miércoles. El jueves, cuando me preguntaba a mi esposo sobre qué iba a compartir, le digo, pues hago una recopilación de todo, pero el Señor inclinaba mi corazón hacia lo que ocurrió más en el día jueves y yo quiero compartir un poco más sobre esto. Lo leímos ahorita, ¿verdad? Un lugar, decía que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. El Getsemaní. El jueves hay muchísimos acontecimientos también que ocurren a la luz de la palabra del Señor, pero yo quiero enfocarme en este lugar, en este huerto del Getsemaní, ese lugar que la Biblia lo registra así con ese nombre. Y una parte de las enseñanzas de lo que nos habla la palabra del Señor nos muestra de la naturaleza del hombre como un ser compuesto, dividido en tres partes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, según lo que nos dice la palabra del Señor. Y si observamos atentamente esta serie de acontecimientos que ocurrieron en esta semana, pues definitivamente los sufrimientos que el Señor experimentó no solamente fueron en su cuerpo, fueron en su espíritu y en su alma también.
Hay un pasaje en la palabra del Señor donde nos registra en el libro de Juan, capítulo 13, sin perder aquí el libro de Mateo, vamos a usar la Biblia este día. Juan, capítulo 13, versículo número 21. Juan 13, el versículo número 21. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Fíjese, esto ocurre, si su Biblia tiene encabezados ahí, cuando está ocurriendo esta situación de la cena en el aposento alto. Ahí otro de los acontecimientos que ocurren el día jueves es el lavatorio de los pies a los discípulos. Varios acontecimientos ocurren en el día jueves. Y en esta situación, dice en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, dice, se conmovió en espíritu. Ahí habla esa primera parte y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hubo un sufrimiento en el espíritu. Nadie pudo ser un espectador ante esta situación que ocurría. El Señor estaba sentado en la mesa con ellos, el Señor estaba conviviendo con ellos, pero dice la palabra que su espíritu estaba conmovido ante esa situación, ante eso que estaba ocurriendo en ese momento. Y yo creo que es muy difícil ver cuando estamos pasando por un momento de crisis. Entre nosotros mismos es difícil notarlo. A veces venimos a la iglesia y nos sentamos y ni cuenta nos damos del problema que está pasando el hermano que está al lado. Venimos y nos sentamos y nomás nosotros sabemos lo que estamos pasando. Y es difícil que alguien pueda siquiera darse cuenta. Hace algunos días la hermana María Elena andaba afligida porque a su papá le dijeron cáncer terminal, estás invadido. Y ella venía y se subía y cantaba así, pero con esa carga. ¿Quién se dio cuenta de eso? No nos damos cuenta de lo que estamos pasando cada uno de nosotros. La gloria a Dios, porque la hermana testificaba de un milagro grande que el Señor hizo en su papá. También, gloria a Dios, del hermano Eduardo. Hace algunas semanas que falleció su mamá, decía el hermano, me siento muy triste, hermano. Me siento triste. Y venimos y nos sentamos y ni cuenta nos damos qué es lo que está pasando en el corazón del hermano que está al lado de ti. Imagínense ustedes, estas personas no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el corazón mismo de Jesús. Él estaba experimentando una situación tremenda de conflicto dentro de él y era algo muy, muy impresionante. Sí es difícil darnos cuenta entre nosotros qué nos está pasando. Imagínense indagar en el corazón y en el alma de Jesús mismo. Pues nadie podría darse cuenta de lo que estaba ahí pasando en ese momento. Nadie tenía la menor posibilidad de contemplar eso que estaba ocurriendo en el interior de ellos. A pesar de que estaban ahí sentados juntos, comieron juntos, el Señor le lavó los pies, pero el Señor estaba peleando esa batalla interna en su espíritu, dice la palabra. Yo creo que cuando Judas se levanta al fin, después de que el Señor le dice, ¿verdad? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice la palabra que él se levanta y sale de ahí siendo ya oscuro. Y dice la palabra que a lo mejor en ese momento el Señor ya descansa. Porque a partir de ahí empiezan a suceder algunas cosas diferentes, ¿verdad? O sea, se muestra una victoria. Hay varios pasajes que mencionan que se cantó un canto, por ejemplo, en el libro de Mateo 26 y en Marcos 14. Ahí están en Mateo 26, 30. Dice, ¿lo tienen? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué cantarían? ¿Qué canto estarían cantando ahí? Qué glorioso debe haber sido estar en ese momento junto con los discípulos y con Jesús, alabando el nombre del Señor. Hay otro pasaje que lo registra también en Marcos 14, 26. Los evangelistas, cuando uno se va nutriendo de lo que escribe uno y otro, te vas enriqueciendo de lo que mencionan en cada uno de estos pasajes y complementando. Marcos 14, 26, también lo menciona la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Otra vez, cantando, iban adorando. Estaban en ese momento como para celebrar la victoria. Cuando pasa esto, dice que se levanta y se dirigen hacia el monte de los olivos. Y ahí ocurre el discurso, ¿verdad? de la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15. Ahí vemos esto que el Señor les iba compartiendo a cada uno de ellos. Juan capítulo 15.
Les decía ahorita, ¿verdad?, que está la participación de la comunión, Jesús lava los pies, y ahí ya dice el nuevo mandamiento. Jesús anuncia la traición, Jesús el camino al Padre, la promesa. Estamos en el 14 y en el 15 les habla de la vid verdadera. Ahí empieza el Señor. Más adelante continúa, ¿verdad?, cuando ora por sus discípulos y ya viene el arresto. Cada uno de los pasajes va siendo un complemento de lo que habla, pero el Señor ora y muestra triunfante ante esta primera batalla que el Señor experimenta en su espíritu, y les empieza a decir así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya con victoria de lo que él estaba diciendo ahí, en esa agonía que él estuvo. Nadie se dio cuenta de lo que él estaba pasando. Sin embargo, el Señor estuvo sufriendo en su espíritu. Él fue a la agonía con el mismo gozo que conquistó a través de la oración. Todo esto ocurrió, ¿verdad? Es una expresión aparte todo lo que habla. Ora el Señor por sus discípulos en ese camino. Y en Juan 17:1, cuando él ora por sus discípulos, les dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor está orando, el Señor está intercediendo en favor de los discípulos. Es un precioso momento cuando Él canta ese canto de victoria. Hay esa bendición de haber peleado esa batalla y haber salido victorioso a través de eso, de esas peleas que el Señor tuvo que experimentar en su vida. Tan pronto como termina esa primera batalla de su espíritu, empieza una más, que es la batalla del alma. En el pasaje que tenemos como base acá en el libro de Mateo 26, pero el versículo número 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Todos conocemos mucho y está muy hablado y muy explicado todo lo que son los padecimientos del cuerpo de Cristo, lo que Él padeció en su cuerpo. Pero en la palabra del Señor nos habla que somos un ser de 3 partes, y cada una de estas áreas el Señor sufrió agonía en cada una de ellas. Lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a verlo el día viernes con la ayuda del Señor, cómo el Señor salió triunfante de todos esos padecimientos físicos que el Señor tuvo que atravesar, esos azotes, todos los golpes, la crucifixión, los clavos, absolutamente todo lo que lo escupieron. Y sin lugar a dudas, ahí en ese momento también hubo aflicción en su espíritu y en su alma. Pero aquí la palabra del Señor registra que Él estaba afligido, dice la palabra, hasta la muerte. En esa situación, mi alma está muy triste, dice la palabra del Señor. Y sobre eso vamos a enfocarnos un poquito más en este día. El lugar de conflicto es el lugar donde hubo esa batalla, esa situación tremenda. Pues hemos escuchado infinidad de sermones, aquellos que tenemos suficiente tiempo en una iglesia. Hemos escuchado sobre el Getsemaní, hemos escuchado cantos sobre Getsemaní, un montón de situaciones. Y difícilmente podríamos hablar algo nuevo en esta oportunidad, pero yo quiero animarles a escuchar lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora. ¿Por qué el Señor escogió ese lugar, el Getsemaní, ese lugar de meditación, ese lugar que era importante para el Señor? Al pueblo del Señor, mientras estaban en la Pascua, en ese proceso, ellos no podían salirse de los lindales, de las limitantes que tenía Jerusalén. Él no se pudo haber ido a Betania, a otro lugar, tenía que estar ahí porque estaban celebrando la Pascua. Él tenía que estar, y Getsemaní está en esa área. Otra de las cosas que dicen los historiadores es que ese huerto estaba ubicado y Judas conocía cuál era el lugar. Fíjese, Juan 18:2. Pero no nomás se me quede viendo, búsquelo, por eso les digo que vamos a usar la Biblia. Juan 18:2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El Señor sabía y no estaba escapando a lo que venía, a lo que iba a acontecer. Él sabía lo que iba a acontecer y dijo: voy a estar en un lugar en donde Judas sepa dónde buscarme.
Él no se iba a entregar, porque eso podría parecer como un suicidio, pero tampoco se iba a retirar como un cobarde. Él estaba ahí. Vas a venir, me vas a encontrar en este lugar y voy a estar aquí donde tú sabes que yo puedo estar. En este lugar, en Getsemaní, ahí es donde yo voy a estar. Una situación difícil, ¿verdad?, que atravesó el Señor. En ese momento, ahí en Getsemaní, pues encontramos a través de la palabra del Señor que hubo testigos en ese lugar. Les decía ahorita, en la batalla espiritual nadie se dio cuenta. Era algo adentro de él. Pero en esta batalla de su alma hubo testigos. El sufrimiento espiritual de Cristo estaba completamente velado para todos, pero esta situación fue manifiesta. Jesús, es algo bien tremendo porque cuando esto fue, eso no era para todos, no era para la multitud en general. La multitud vio el sufrimiento corporal, vieron cómo fue azotado, se les permitió ver eso solamente, pero las cuestiones de su alma solamente se las mostró a sus cercanos, a los que estaban ahí cerca de él. Igual en sus enseñanzas, la gente veía lo público, escuchaban las parábolas, pero el Señor tenía un tiempo especial para hablar con sus discípulos donde les atendía a ellos. El Señor les permitió a los griegos, a los fariseos, a todos ellos que se juntaran alrededor de la cruz, que se burlaran, que lo golpearan, que le hicieran lo que quisieran, pero hasta ahí pudieron llegar ellos. A Getsemaní no llegaron toda la multitud. Llegó solamente el grupo de discípulos que estaban con él, que eran 11 ya en este momento. Eran 11 en este momento, acompañando en ese, como dice el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró con sus discípulos. El Señor atravesó ese torrente, ese lado, dice, del torrente de Cedrón. Iba él acompañado con esos 11 discípulos y les dijo a algunos de ellos, ¿verdad?, según el libro de Marcos 14, miramos a Marcos 14, 33. Ahí dice la palabra del Señor que entraron 3 solamente. A uno les dijo, ustedes se quedan allá afuera, pero dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. 3 fueron los que estuvieron más cerca de él. Estos 3 vieron los sufrimientos, contemplaron, empezaron a contemplar lo que era la agonía, pero a la distancia. No estuvieron ahí cerca de él. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 22, el versículo 41. Lucas 22, el versículo 41. Dice la palabra del Señor. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se apartó de ellos y después se puso de rodillas y empezó a orar. Ahí ese pasaje también habla de Jesús ora en Getsemaní. Estaba ahí un grupo de personas, estaban ahí esas discípulos, no toda la multitud, esos discípulos estuvieron ahí. O a 8 les dijo, ustedes se van a quedar aquí en la puerta, ustedes van a velar. Y 3 les dijo, acérquense ustedes. Al fin este grupo se redujo porque pues estos observadores se durmieron, dice la palabra del Señor. El Señor venía 1 vez, 2 veces, 3 veces y estaban dormidos. Esos elegidos que el Señor pidió que estuvieran ahí en cercanía con Él, se quedaron dormidos. Pero el único que se quedó ahí fijo y cerca del Señor, pues fue Dios. El que estaba ahí atento a lo que estaba pasando. Únicamente el oído del Padre estaba atento al clamor del Redentor cuando Él estaba ahí. Estos testigos estuvieron ahí, en ese lugar en Getsemaní. Lucas capítulo 22, pero el versículo número 43. Dice la palabra que hubo otro visitante allí. Un ángel del cielo, dice la palabra. Se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle, dice la palabra del Señor. A eso estuvo el ángel ahí.
Imagínese usted qué impresión debe haber sido en el cielo ver a Jesús sudando esas gotas de sangre en ese lugar ahí en Getsemaní. Que el Padre mismo envió a este ángel a decirle: fortalécelo, fortalécelo. Él vino a fortalecer, no vino a combatir, vino a fortalecer a Jesús. Solamente vino a hacerlo de esta manera, pues Cristo debía luchar solo. Nuestro glorioso Redentor recibió ese poder de lo alto, de ese ángel que le alentó para poder completar ese último combate. Yo creo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta a la luz de la palabra del Señor que no hay una imagen que pueda figurar el sufrimiento del Señor en su alma. A veces vemos imágenes de mármol, de madera, de cualquier metal, ¿verdad? De cualquier material que simulan una figura, simulando a Jesús, pero lo que sufrió el Señor en su interior, en su alma, es otra cosa diferente. La palabra del Señor habla de una agonía que el Señor sufrió ahí en Getsemaní. Yo buscaba en el diccionario qué quiere decir agonía y dice: es un profundo conflicto y dolor, incluso lucha por la vida. Así, esto es una agonía, luchar por la vida. Cuando pensamos en lucha, no hablamos de una persona, sino de por lo menos dos personas, ¿verdad? Que están en una lucha, están luchando. Y eso es lo que estaba pasando el Señor en ese momento, luchando una agonía con su vida, con su alma, con lo que Él estaba pasando. Él agonizaba esta lucha tremenda de lo que estaba ocurriendo en Él. Satanás mismo lanzando sus mejores herramientas, sus mejores armas para atentar contra el Señor. ¿Sabe que yo veía una imagen acerca de la tentación de Jesús en el desierto? Cómo fue tentado 3 veces y el Señor responde con palabra. Hacían una analogía de este lugar. También el enemigo al principio del ministerio de Jesús atentando contra Jesús, y al final de su ministerio otra vez el enemigo ahí lanzando sus mejores armas, hermano. Imagínese usted si el enemigo tiene el descaro de hacer eso contra Jesús, ¿qué no hará con nosotros, hermano? Por eso tenemos que estar alertas de lo que viene. Estamos en una lucha. Estamos en esta situación. El Señor estaba en ese momento del Getsemaní, en una agonía, en una lucha constante en su vida, en su cuerpo, en su alma, por esta situación que Él estaba pasando. Todo estaba pasando tan fuerte. Yo quisiera dejarle con la idea como cuando hay un deporte, ¿verdad? Creo que es un deporte, así se llama, que se meten como en un círculo y les ponen como rejas a todo alrededor y luchan ahí. Pues no sé cómo se llama, pero así. que es impresionante cuando se enfrentan los dos cuerpos y se empiezan a golpear y se extienden las venas donde están luchando con todas las fuerzas. Esto es de lo que estamos hablando. Una agonía, una lucha por la vida. Esto es lo que estaba el Señor padeciendo en ese momento en el Getsemaní. El Salvador estaba luchando con el poder de las tinieblas, hermano. Luchando y enfrentando toda esa situación, y es algo muy tremendo. ¿Y sabe cómo lo hizo? A través de la oración. Fue a través de la oración. Por eso es el huerto del Getsemaní donde oramos, donde vamos a orar. El Señor usó 3 veces la misma frase exacta: Padre mío, pase de mí esta copa. Padre mío, pase de mí esta copa. La oración, hermanos, es la cura para cualquier situación en nuestra vida. Si estás pasando por depresión, por cualquier cosa en tu espíritu, en el nombre del Señor, si vienes al Señor en oración, en Él hay paz y hay bendición. El Salmo 61:2 dice: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a ese lugar cuando yo estoy desesperado y no puedo más. Oiga, hay un desconcierto tremendo en el infierno cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida y en vez de desanimarnos, con más fuerza te levantas y dices: en el nombre de Cristo, y no falto a la oración y sigo buscando y sigo clamando y sigo pidiendo, porque yo sé dónde está mi redención. Yo sé que en el Señor yo tengo victoria.
toda ansiedad interna, toda situación, todo se va en el nombre de Cristo. Aleluya. Esa es la oración donde podemos obtener victoria. Aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor. Yo creo que después de esta situación tan tremenda, después de esta lucha tan tremenda que la palabra del Señor nos lo describe así, que había como gotas de sangre cayendo de él, de la aflicción en su alma que él estaba pasando en este momento, y el Señor diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Aleluya. Pero qué impresionante es la palabra del Señor, porque volviendo a nuestro pasaje inicial, empieza a registrarse allí, ¿verdad? Todo ese acontecimiento, cuando les dice a sus discípulos que están dormidos, y dice la palabra que él les dice en el versículo 45, Mateo 26, 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ya ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué situación tan diferente. Parece una persona diferente de aquella persona que estaba desesperado, clamando en esa lucha. Ahora está él con paz. Fíjese, cuando viene Judas, ¿verdad? Y se acerca en el versículo 50, dice que en el 49, enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le da un beso. Y en el 50 dice, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces dice, se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora hay paz en el Señor. Esa batalla en su alma está siendo superada, gloria a Dios. Ya no hay perturbación, ya no hay prisa, ya no hay alboroto, ya no hay tristeza como la que él hablaba. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora él está en control perfecto. Judas llega y el Señor le dice: amigo, ¿a qué vienes? Puede pararse frente a él con calma, con tranquilidad, ¿verdad? Qué tremendo es. Unas palabras del Señor, de un Dios tan poderoso como el que tenemos. Mire, me impresionó mucho este pasaje en el libro de Juan, capítulo 18, en este pasaje que estamos leyendo, Juan 18, el versículo número 6. Cuando estamos yendo a los diferentes evangelios con el mismo tema, ¿verdad? El Getsemaní, el arresto de Jesús, cada uno de ellos. Dice el versículo, Juan 18, el versículo, pero vamos al 5, al 4, ¿verdad? Para dar un poquito de contexto. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Dice que Judas llega con un grupo de soldados, de alguaciles, llega Judas ahí ante ellos, dice el versículo 3, y dice, con linternas, antorchas, con armas, y dice, Jesús sabía todo, y se para y se adelanta y les dice: ¿a quién busca? Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Dice, y le respondió: a Jesús Nazareno, y Jesús les dijo: yo soy. ¿Qué pasó? Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, dice Juan el evangelista, retrocedieron y cayeron a tierra. Solamente al mencionar yo soy. ¿Quién es el yo soy? Desde el Génesis, ¿verdad? Desde allá, cuando Moisés, en el Éxodo, cuando el Señor le dijo: ¿y quién le digo que me envía? Tú dile que yo soy, te envía. Yo soy el que soy. El Dios Todopoderoso. Cuando ellos escucharon yo soy, dice la palabra, se fueron de espaldas. Todo ese montón de soldados y gente que estaba ahí para prender al Señor se fueron de espaldas ante el poder tan grande. Bastó para hacer que esos soldados cayeran. Emanó su deidad, ¿verdad? Lo grande que era el Señor, hermanos. Hay un pasaje que dice: si yo quisiera, mando a mi Padre 2 legiones de ángeles y vienen y terminan con todos aquí. Pero no se llevaría a cabo la obra de redención. El Señor, yo creo que ni se lo propuso, pero en su deidad nomás les dijo: yo soy. Póngale que se caen todos ahí. Ante solamente el nombre del Señor. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Los acontecimientos se suceden en todo lo que está pasando. Conocemos el pasaje, ¿verdad? De Pedro que se avienta con el siervo de un centurión que le corta la oreja, Malco, ¿verdad? Y dice la palabra que el Señor viene
y les sana. Yo creo que el Señor, recordando esos días felices cuando sanaba, cuando el Señor les predicaba, cuando vendaba las heridas del pueblo y estaba con ellos, el Señor se retira con esas personas que fueron a aprenderlo calmado, tranquilo, sosegado. No iban a arrancar una respuesta suya. Dice el libro de Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Toda esa lucha que tuvo en Getsemaní le fortaleció para poder caminar esa vía dolorosa, ese lugar de sacrificio. Fue una magnífica calma mental que él tuvo, sostenida por ese tiempo de oración que el Señor tuvo un tiempo antes. Ese lugar, esa guerra, esa batalla espiritual que tuvo el Señor ahí. Gloria a Dios por esa bendición. Yo creo que ahora era capaz de salir a enfrentar ese último momento, esa última situación. Ahora el Señor tenía el poder para hacerlo. ¿Qué pudiéramos sacar nosotros en conclusión de estas historias, de estos pasajes que hemos estado narrando un poquito sobre estos personajes, sobre estos acontecimientos? Yo creo que hay muchísimas historias que pudiéramos, muchísimas cosas que pudiéramos aprender, pero a mí me impresiona mucho cuando el Señor les dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Qué importante es nuestra vida de oración. Aleluya. Hermanos, estemos familiarizados con la pasión, con la muerte del Señor Jesucristo. Debemos de tenerlo en consideración siempre en nuestra vida. Cada paso que tú das, la cruz de Cristo debe de estar siempre en ti. Hay que ir directo a la cruz, directo a la cruz. Aleluya, que ese sea el lugar de bendición para nosotros. No solamente pongas la cruz sobre ti, sino átate a la cruz. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. No es solamente llevar la cruz en un crucifijo, no es solamente tenerla en la puerta para que me bendiga, no es solamente eso, sino la cruz tiene que estar en ti. No es llevar la cruz, sino átate a la cruz de Cristo. Tenemos que buscar de la presencia del Señor en oración con todo el corazón. Aleluya. Qué lugar tan hermoso es poder estar ahí al pie de la cruz. Yo creo que cuando pensamos en la cruz de Cristo, es algo tan hermoso, tan dulce, poder ver todo lo que despide de la cruz, todo lo que hay ahí para nosotros. Si tuviéramos que cantar algunos cantos, así como está sentado, tenemos que hacer mucho movimiento. Yo creo que no lo sabemos, como aquella frasecita solamente: lávame en tu sangre, Salvador. ¿Quiere cantarlo conmigo? Límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Aleluya. Hay un canto en el himnario: que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hay un precioso manantial, manantial, manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual, a cada cual, a cada cual, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz. Lávame, Señor Jesús,
y más blanco que la nieve yo seré. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Aleluya, podemos cantarnos muchísimo. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Hay poder en esa sangre, hay poder en la cruz. Aleluya. En una ocasión yo oí a alguien que decía, en cuanto al canto ese que cantamos siempre cada domingo de Santa Cena en el Monte Calvario, dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, ¿verdad? Cantamos. Y decía, no, pero la cruz no vas a honrar la cruz. O yo siempre amaré a Jesús, le cambiaron ellos, ¿verdad? Y sí, amamos al Jesús, pero al Jesús de la cruz. Al Jesús que ofreció su vida por amor a nosotros. Tenemos que recordar y el sacrificio del Señor. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre tenía que derramarse por amor a nosotros. Y qué hermoso es conocerle a Él. Y gracias a Dios por esta cruz, gracias a Dios por esta semana, donde podemos tener recordar esta honra, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo. Yo me quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Aleluya. Y dar gracias al Señor en este momento por su presencia en nuestras vidas, por la cruz de Jesús, por su sacrificio. Gracias, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está y le dice, gracias, Señor? Gracias te damos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarrarnos, a atarnos a esa cruz, Señor. Que ya no vivamos nosotros, sino que tú vengas a tomar control de mi vida, de mi voluntad, de mis acciones, de lo que yo soy. Tu palabra dice que tus pensamientos hacia nosotros son de bien y no de mal. Tú quieres bendecir nuestras vidas. No hay mejor lugar, ni un lugar más seguro que podamos estar que en tus manos, que en tus brazos, Señor. Gracias por el sacrificio, gracias por conocerte, gracias por la cruz, gracias por ese Getsemaní, donde hubo esa lucha tan tremenda, Señor, por amor a mí solamente. Gracias, Señor. Gracias, porque si quizás otros se burlaron, Señor, y te ofendieron, nosotros ahora te estamos recordando como nuestro Salvador, como el dador de la bendición para nuestra vida, como el único medio que nos hace aceptos delante del Padre. Gracias, Señor, por estar aquí en esta tarde. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro ayudador. Bendice la iglesia en este día. Tu bendición sea sobre tu pueblo en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos hoy aquí en tu casa para adorarte.
Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a buscarte cada día de nuestra vida. Con el corazón y con la vida te adoramos en esta hora. Gracias, Cristo, en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.